Decíamos anteriormente, el problema que tiene la iglesia hoy no es un problema de administración. El problema que las iglesias enfrentan hoy no es un problema de oración o no es un problema de dedicación. La mayoría de las iglesias piensa que pasa un problema porque las personas no son comprometidas. O la mayoría de las iglesias piensa que tiene un problema porque el pastor no es destacante, o porque hace falta la economía, o porque no hay milagros, o por varias otras razones. Sin embargo, nosotros entendemos que la meta de la iglesia en la Biblia fue poder terminar la evangelización mundial. Es decir, fue culminar la gran comisión. Eso era la meta de las iglesias en el tiempo de la Biblia. Hoy nosotros vemos que aunque hay muchos recursos, aunque hay muchas personas dedicadas, aunque hay personas que han salido a los recónditos, a los lugares recónditos de la tierra para poder compartir el evangelio, nosotros vemos que el mundo no se ha evangelizado hoy. Es más allá de hablar del estado en general del mundo, ¿cómo está la fe del creyente a la par de usted? ¿Cómo está la fe de la iglesia a la que usted va? Mayormente nosotros vemos que las personas que están en las iglesias hoy no tienen una fe sólida, sino que se mueven y constantemente experimentan un altibajo en su fe, lejos de lo que nosotros vemos en la iglesia primitiva. Y no solamente tenemos esa fe que pasa muchos altibajos, sino que cuando se nos dice evangelice por favor o comparta el evangelio, nosotros nos hallamos con que la mayoría de las personas se encuentra con gran dificultad en esa situación. Muy difícilmente una persona creyente le dará el evangelio a otra persona. Muy difícilmente las personas hoy en día comparten el evangelio y dicen: yo voy a terminar de salvar a mi región. Es curioso que nosotros vemos una fe totalmente diferente hoy, en nuestros días, a la fe que había en la iglesia primitiva. El asunto es que hay un problema entonces en la iglesia. Yo no digo esto en ánimo de crítica. Yo digo esto en ánimo de que realmente estemos ante Dios y que revisemos la fe que tiene la iglesia de Colombia hoy. ¿Cuándo se va a salvar Colombia si Colombia sigue a este paso? ¿Cómo nosotros vamos a salvar a esta región si seguimos al mismo paso? La Biblia nos dice que hay un problema que asediaba a la iglesia desde los días primeros. Acabamos de hablar un poco acerca de Gálatas capítulo 1. Y Gálatas capítulo 1 es una epístola escrita cerca de 8 años después de que se fundó la iglesia de Galacia. 8 años habían pasado nada más y la iglesia ya estaba cayendo en una gran corrupción. Y Pablo les dice cuál es el problema de los Gálatas. No es un problema ético, no es un problema moral, no es un problema de la economía, no es un problema de la dedicación de la gente. En Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo estaba diciendo cuál era el problema de los Gálatas. Estaba diciendo Pablo, es que no hay dos evangelios, no hay más de un evangelio. No es que yo perciba el evangelio así y la otra persona de la otra manera. No, solo hay un evangelio, pero hay algunos que los quieren pervertir, decía Pablo. Quieren hacer que ustedes no conozcan el verdadero evangelio. Por eso les advierto, si aún fuera yo el fundador de esta iglesia que viniera y les compartiera algo diferente al evangelio que originalmente les prediqué, maldíganme. Anatema es alguien maldito. Entonces Pablo decía: maldíganme si yo les predico algo diferente al evangelio, o no yo. Si viniera un ángel del cielo y les predicara algo diferente, maldíganme. Así de vehemente era Pablo con defender el evangelio. Pablo podía ser flexible en muchas cosas, ¿verdad? A los judíos se hacía judío, a los griegos se hacía griego, a los gentiles se hacía gentil, con tal de alcanzar a uno más. Pero en cuanto al evangelio, él era alguien que estaba muy estricto. Vemos que la iglesia de Galacia entonces padecía un problema en cuanto al evangelio. Pero no solo la iglesia de Galacia, si nosotros vemos 2 Corintios 11, del versículo 3 al 4. 2 Corintios 11, del versículo 3 al 4, nosotros vemos que Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado,
o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Si ustedes han leído la Biblia, saben que en 1 y 2 de Corintios, Pablo ve un montón de problemas en la iglesia. Ve problemas de litigios entre los hermanos, ve problemas de inmoralidad sexual, ve problemas acerca de los sacrificados a los ídolos, ve problemas acerca del ocio y del orden en la iglesia, y Pablo trata con cada uno de esos problemas. Pero en la conclusión a la carta a los Corintios, él está diciendo una cosa: la raíz, la fuente de todos los problemas que ocurren en la iglesia no se trata del comportamiento, se trata de una cosa. Yo temo que como la serpiente engañó a Eva, también ustedes vengan a ser engañados. Porque si alguien les predica un Jesús diferente, ustedes lo aceptan. Si alguien les predica un evangelio diferente, ustedes lo reciben. Si alguien les habla de un espíritu diferente, bien lo tienen. El problema, según Pablo, para la iglesia de Corinto también era eso. El evangelio, el mensaje, se estaba diluyendo, se estaba corrompiendo. Vemos que Galacia y Corinto pasaban este mismo problema, pero en las 7 iglesias de Apocalipsis nosotros vemos que también solo 2 de ellas fueron elogiadas por el Señor. 5 de ellas fueron reprendidas fuertemente por el Señor. Y el mensaje del Señor para las iglesias era una cosa: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Has perdido a tu primer amor. No eres ni frío ni caliente. Lo que el Señor estaba dando a entender era una cosa: lo primordial, lo principal, el evangelio como tal, se había perdido de las iglesias, de la iglesia primitiva. Y si se había empezado a perder desde este tiempo de la iglesia primitiva, hoy nosotros no tendremos necesidad de examinarnos. Hoy nosotros no tendremos necesidad de volver a las escrituras. Muchas veces decimos que tenemos que volver a las sendas antiguas, pero rara vez discernimos cuáles son esas sendas antiguas. ¿Cuál es ese evangelio entonces que Pablo defendía con tanta vehemencia? ¿Cuál es el evangelio que Pablo decía: si alguien viene predicándoles algo diferente, maldíganlo? ¿Cuál era ese evangelio? ¿Qué evangelio predicaba Pablo? Si nosotros vemos en Hechos capítulo 9, al inicio se leyó, en Hechos capítulo 9, versículo 22, nosotros vemos el mensaje inicial de Pablo. Pablo, como ustedes entienden, era el mayor perseguidor de los cristianos. Él, siendo judío, pensaba que dándole muerte a los cristianos podía servir a Dios de una buena manera. Y se esforzaba tanto en perseguir y matar a los cristianos que él llegó a una región que era más allá de Jerusalén. Ahora él estaba en camino a Damasco. Y en camino a Damasco el Señor se muestra ante Pablo, y Pablo cae de rodillas, Pablo cae ciego, y el Señor le es revelado. Luego viene Ananías, un consiervo del Señor, y le ayuda durante 3 días, y se caen las escamas de los ojos de Pablo. Pablo tenía 3 días de escuchar el evangelio. ¿Y qué hace de inmediato Pablo? Pablo empieza a predicar 3 días después de su conversión. En Hechos 9:22 nos dice que predicaba Pablo en su primer mensaje. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El mensaje de Pablo era una sola cosa: era demostrar que Jesús era el Cristo. Ese era el mensaje que Pablo predicó inicialmente. Usted puede decir: bueno, ese fue su primer mensaje. Los predicadores cambian. Los predicadores una semana andan hablando de una cosa, luego la otra semana se pasan a un diferente tema, y así los predicadores generalmente se mueven de tema en tema. ¿Qué ocurrió con Pablo? Pasaron 15 años después de este momento. Él regresa a su tierra natal, 10 años se queda ahí, él se queda en luego llamado a Antioquía, por Bernabé, sale a su primera gira misionera, y en su segunda gira misionera nosotros lo vemos en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, nos dicen 15 a 20 años después que predicaba Pablo. Vemos: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El mensaje de Pablo no había cambiado. El mensaje de Pablo no había sido algo diferente. Es más, era más profundo aún. Con todas las Escrituras, Pablo empezaba a declarar que Jesús era el Cristo. En Hechos 18:5 vemos lo mismo. En Hechos capítulo 18, versículo 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
El mensaje de Pablo era consistente. El mensaje de Pablo realmente no variaba. Cuando Pablo iba a una región, él predicaba este mensaje de que Jesús es el Cristo, ahora lleno del Espíritu Santo, tomado por la palabra, dedicándose enteramente a la predicación. Y ustedes podrán decir, quizás solo es Pablo. Quizás Pablo se expresaba de esta manera, es el vocabulario de Pablo. Pero ¿qué pasa si no? ¿Cuál era el mensaje de toda la iglesia primitiva? Regresémonos un poco, por favor, a Hechos capítulo 2, versículo 36. Los que han leído entienden que este es el primer mensaje de la iglesia primitiva. Llenos del Espíritu Santo, los miembros de la iglesia primitiva del aposento alto de Marcos empiezan a hablar en lenguas en el día del Pentecostés. Son lenguas que le dan a entender a cerca de 17 naciones que realmente hay maravillas de Dios que ellos no conocen. Entonces muchas de las personas se sorprenden y dicen, ¿qué es esto que están hablando ellos en lenguas? Es algo maravilloso. Otras personas que están allí dicen, no, ellos están ebrios, ellos ya están tomados, ya están llenos del alcohol. Pedro se levanta en este momento y da el primer mensaje de la iglesia primitiva. Y este primer mensaje hace que 3,000 personas vuelvan al Señor. 3,000 personas compungidas vuelven al Señor. ¿Cuál fue ese mensaje que Pedro dio? ¿Cuál fue ese mensaje? Hechos 2:36 nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de Pedro no varió tampoco, era el mismo que el de Pablo. Ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha designado Señor y Cristo. Ese fue el mensaje de Pedro. Pero ¿qué tal si solo eran Pedro? ¿Qué tal si solo era Pablo? Vamos a ver a otro individuo. En Hechos capítulo 18, nosotros vemos a un hombre interesante, Apolos. Hechos 18, desde el versículo 24, nos dice así, Hechos 18, 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí nosotros vemos que la Biblia habla bien de Apolos. Era un hombre muy destacante. Era un hombre que era natural de Alejandría, una ciudad prominente en ese tiempo. Vemos que era un varón elocuente, era poderoso en las Escrituras. Todos los judíos tenían que memorizar el Pentateuco para ser reconocidos adultos. Y entre esos judíos, él era poderoso en las Escrituras. La Biblia nos expresa así de todos. Y dice también que este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. No solamente tenía un conocimiento muy grande de las Escrituras, era alguien con un espíritu ardiente para servir al Señor. No era alguien que se quedaba en la silla, no, era alguien que salía y hacía la obra del Señor, y no solamente lo hacía con gran ímpetu, dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hablaba y enseñaba diligentemente. Era prácticamente un pastor perfecto. ¿Cuántos de aquí llegamos a llenar los zapatos de Apolos? ¿Cuántos llegamos a...? No, nos quedan grandes. Apolos era un hombre muy prominente. Era un hombre que tenía muchas características buenas, pero le faltaba algo. Dice el versículo 25 en su parte postrera, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan. Leía mucho la Biblia. Tenía una capacidad de oración muy buena. Era un hombre dedicado y fervoroso, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Priscila y Aquila escuchan el mensaje y se reúnen con él posteriormente, y el versículo 26 nos dice en su parte postrera que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Exactamente le explicaron qué es lo que faltaba. Y lo curioso es que Apolos cambia su mensaje desde este momento. El versículo 28 de Hechos 18 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El mensaje de Apolos ahora cambió. Pedro predicó que Jesús es el Cristo. Pablo predicó que Jesús es el Cristo. Apolos ahora está predicando que Jesús es el Cristo. Pero vayamos un paso más adelante. Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan aquí, el apóstol, está diciendo cuál es la forma de ser nacido de Dios. Yo entiendo por nacido de Dios alguien que es salvo.
Yo entiendo que Nicodemo y Jesús tuvieran esa discusión. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Y aquí Juan nos está dando una respuesta contundente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan predicaba el mismo mensaje entonces que el de Pablo, que el de Pedro, que el de Apolos. Toda la iglesia primitiva, todos los apóstoles consistentemente definían el evangelio que ellos predicaban por esto, que Jesús es el Cristo. Un paso más allá, en Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31 nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí el apóstol Juan escribe diciendo: estas escrituras, ¿para qué son? Este libro de vida que Dios nos da, ¿para qué es? Todas las cosas tienen un propósito. Sea una canción, sea un poema, sea una novela, todo tiene su propósito. Pues la Biblia también. Y esta es una escritura de parte de Dios. Dios quiere que entendamos algo. Dios quiere darnos un mensaje a través de esta Biblia. Y el mensaje que define la Biblia, que nos quiere dar, es este: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de la Biblia, según la Biblia misma. Así que nosotros vemos un patrón consistente en toda la iglesia primitiva. Vemos que ellos no cambiaron de mensaje. Vemos que su mensaje no era disperso. Vemos que su mensaje seguía siendo uno, y la iglesia primitiva fue utilizada en gran manera por parte de Dios para salvar al mundo en sus tiempos. No hay iglesia hoy como la iglesia primitiva. Ahora el asunto es: Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que ellos predicaban. Este es el mensaje por el que ellos daban la vida. Ellos podían morir en cualquier momento, pero ellos seguían predicando este mensaje. ¿Cuál es el asunto hoy? Pareciera que lo entendemos. Pareciera que es natural a nuestros oídos. Pareciera que es una transformación de lo que simplemente hemos venido diciendo. El problema hoy es que los cristianos no saben qué significa este mensaje. No saben qué significa que Jesús es el Cristo. Los cristianos hoy oran, definitivamente. Los cristianos hoy ayunan. Los cristianos hoy dan mucho servicio a Dios. Los cristianos hoy hacen muchas cosas importantes. Y definitivamente todo eso es bueno. Pero lo más fundamental, lo más esencial, lo que Pablo decía que se estaba perdiendo, eso los cristianos hoy en día lo han perdido. Hoy la gente se le pregunta: ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Y la gente no sabe responder. Ok, ¿qué significa Cristo? Y la gente no sabe responder. Cristianos que no conocen a Cristo. Esa es la situación de hoy. Por eso no es raro que el cristiano hoy tenga miedo de evangelizar. Por eso no es raro hoy que el cristiano se encuentre en altibajos de fe. Por eso no es raro que el cristiano hoy se encuentre constantemente pasándose de lugar en lugar. Es que el cristiano hoy no tiene el evangelio. Y eso es lo más grave de todo el mundo. Si yo no tengo el evangelio, yo no estoy seguro de la salvación. Si yo no tengo el evangelio, todo lo que yo haga está sobre un fundamento que se va a desmoronar. Por eso hoy yo les quiero hablar entonces, ¿qué es este evangelio por el que la iglesia primitiva daba la vida? ¿Por qué ellos hasta tal punto llegaban hasta el de dar su vida para defender este mensaje? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Entendemos que Jesús es el nombre del individuo que vino a esta tierra para poder ejercer una gran obra. Pero Cristo no es su apellido. Cristo no es una palabra intercambiable con Jesús. Cristo no es una palabra que signifique algo más. Cristo es el oficio de Jesús. Pero para entender qué significa este oficio de Cristo, yo necesito remontarme a cuál es el problema del ser humano. Es decir, Cristo vino a esta tierra, Dios mismo se vistió de carne, vino a esta tierra limitándose en un cuerpo de carne para resolver un problema que usted y yo tenemos. Y un problema que es tan grave que no solamente tiene que venir Él a esta tierra en carne, sino tiene que morir Dios por ese problema. Y no solamente tiene que morir, tiene que resucitar por ese problema. ¿Qué tan grave es el problema que posee el ser humano? Para entender el problema yo necesito remontarme a cómo era el ser humano originalmente. Y esto es algo que en la escuela dominical ustedes han oído mucho. El hombre fue creado de cierta manera. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 a 28 nos lo asegura. ¿Pero qué quiere decir eso? Que seamos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es Dios para que seamos a su imagen y semejanza? Hay mucho que la Biblia habla de Dios. Pero en Juan 4 nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y el ser humano,
lejos de ser como un animal, lejos de ser como una criatura, es un ser espiritual. El problema es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que yo sea un ser espiritual? Quiere decir que yo dependo de estar con Dios. Yo dependo de estar atado a Dios. Yo dependo totalmente de Dios para mi existencia y para estar en la ubicación normal en la que debe estar el ser humano. Si me acompañan a Génesis capítulo 2, versículo 7, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo quiere decir muchas cosas. El ser humano fue formado del polvo de la tierra, el cuerpo tenía sus funciones, funcionaba el cuerpo, fluía la sangre, todas las funciones biológicas estaban, pero el ser humano no tenía vida todavía, aunque su cuerpo funcionaba. Cuando el ser humano es un ser viviente verdaderamente, cuando el ser humano cumple el diseño de lo que fue hecho a hacer, Dios sopla el aliento de vida. En otras palabras, el Espíritu de Dios entra sobre el ser humano y entonces el ser humano es un ser viviente. En pocas palabras, el ser humano no vive si no está con Dios. En pocas palabras, el ser humano depende de estar con Dios para ser un ser viviente. Los peces dependen de estar en el agua para vivir. Los árboles dependen de estar plantados en la tierra para vivir. El ser humano, de la misma forma que el pez tiene que estar en el agua, así el ser humano tiene que estar con Dios. Simple. Y cuando el ser humano está con Dios, lo tiene todo. Tiene toda la provisión, tiene toda la bendición, tiene toda la añadidura, tenía hasta una familia, y al ser humano le fue dado realmente una ordenanza: señorea sobre toda la tierra, fructifica, multiplica, gobierna sobre toda la tierra. Dios le estaba dando toda la tierra al ser humano, realmente para que el ser humano, con esa imagen de Dios, ejerciera esa imagen de Dios, que fungiera como el mayordomo de toda la creación. El ser humano originalmente no es como hoy imaginamos. No era un ser que trabajaba y que se preocupaba de cómo subsistir. El ser humano era un ser bendecido, era un ser que lo tenía todo, porque estaba con Dios. Eso era el ser humano original. Y el ser humano tenía que llenar toda la tierra con esa presencia de Dios. El asunto es que el ser humano tiene un pacto que tiene que cumplir. Génesis 2, 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que le comieres ciertamente morirás. Dios es un Dios fiel a su palabra. Dios es un Dios que cumple su palabra. Y cuando Él dice: el día que comieres de Él ciertamente morirás, Dios tiene que cumplir esa palabra. El ser humano tuvo un pacto de parte de Dios, una promesa de parte de Dios. Y la promesa de Dios fue esta: si tú realmente reconoces que tú eres mi criatura y yo soy tu creador, si quieres mantener esta relación, guarda el pacto, obedece el pacto, vive de acuerdo al pacto. Es lo único que te pido. Tienes todas las cosas, solamente no comas de este árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué el árbol de la ciencia del bien y el mal? Porque al ver ese árbol, el ser humano sabía: es que comer de ese árbol no es lo correcto ante Dios, es el mal. Y no comer de este árbol es el bien ante Dios, es guardar su pacto. Por eso al ver ese árbol, el ser humano entendía qué era lo bueno y qué era lo malo. El ser humano tenía claro el criterio que tenía que seguir. Pero entendemos que aquí ocurre un problema. Aquí entendemos que empieza todo el problema de la vida del ser humano. Hoy el ser humano no se encuentra como dice Génesis capítulo 2. Hoy el ser humano está lleno de problemas. Hoy el ser humano padece todo tipo de aflicción, todo tipo de dolor. ¿Por qué ocurre esto si Dios nos quería bendecir desde un principio? Entendemos que el ser humano tiene un solo problema. Fue creado para estar con Dios, pero hoy está separado de Dios. Hoy las personas están separadas de Dios. Muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia nos dice algo contrario. Nos dice que todos somos criaturas de Dios. Sin embargo, hay algo que pasó en el huerto. Satanás, que es la serpiente antigua, entra en el huerto, engaña al ser humano y el ser humano peca. Y entonces llega a estar separado de Dios. ¿Qué es algo tan fuerte que nos puede separar de Dios? Dios, el Dios de amor. Dios, el Dios que quiere estar con su criatura. ¿Cómo es que podemos terminar separados de Él? Si me acompañan a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 2. Vamos a ver el versículo 1 y el 2. Dice: he aquí,
que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No, aquí nos dice, no es que Dios no nos quiera salvar, no es que Dios tenga su mano corta, ni que su oído sea sordo. No es eso, sino que nos dice la Biblia, el pecado, la iniquidad, es lo que puede separar al hombre de Dios. Y el ser humano en un origen comete la iniquidad, comete el pecado. Y no estamos hablando aquí de una maldad o de un error ético o moral. Hoy la gente percibe el pecado como el tomar, el fumar y la droga, y todo eso es muy malo definitivamente. Pero la Biblia habla más profundo que una acción. La Biblia habla que el negar a Dios, que el fallar en la palabra de Dios, que desviarse de la palabra de Dios, eso es el pecado que originalmente cometen Adán y Eva. Dios es su palabra, Dios da su palabra, se da a Él mismo, a Adán y Eva, y Adán y Eva tienen la elección de obedecer a Satanás o de obedecer a Dios, y eligen a Satanás. Hoy el mundo está igual, hoy el mundo sigue eligiendo a Satanás. El pecado está intrínsecamente ligado con Satanás. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, nos dice que el que comete pecado, el que practica el pecado, es del diablo. El pecado y Satanás están ligados. Satanás lo único que quiere hacer es hurtar, matar y destruir, según Juan 10:10. Pero ¿cómo lo puede lograr con el hombre que está con Dios? No puede. Por eso lo que hace es que el hombre niegue el pacto, que el hombre falle en el pacto, y entonces es que le puede hurtar, matar y destruir. Y el ser humano termina en una condición tétrica. Si nosotros vemos en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús mismo habla de la condición del ser humano. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. No es que Jesús haya querido ser una persona muy crítica. No es que Jesús haya querido insultar a los fariseos, a los que más amaban a Dios. Pero Jesús les estaba diciendo la condición en la que está la humanidad. Hoy, ¿cómo está la humanidad? Está bajo la condición de ser hijos de Satanás. Están en el pecado. Están separados de Dios. Eso es la condición que la Biblia advierte. Eso es el problema que desde un principio ocurrió. Y gracias a que quedamos separados a Dios, llegan todos los problemas de la vida. Si me acompañan a Génesis capítulo 3, versículo 16 al 20, nosotros vemos un resumen del problema que hoy pasa toda la humanidad. Génesis capítulo 3, del versículo 16 al 20 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Le dice el Señor al ser humano: ahora que estás separado de mí, ¿qué va a ocurrir? Va a haber dolor en tu vida. El ser humano, cuando estaba con Dios, ¿sabía lo que era el dolor? No. ¿Entendía? ¿Tenía un concepto de dolor siquiera? No. Pero ahora le dice el Señor: ahora habrá dolor en tu vida. ¿Por qué? Porque estás separado de mí. Y le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Tanto el hombre como la mujer tenían que poner su mirada en Dios en el principio. En el principio ellos miraban a Dios y tenían esa relación con Dios y dependían de Dios para todo. Ahora Dios se ha ido de sus vidas. ¿Y de quién depende el marido? ¿De quién depende la mujer? La pareja depende uno del otro, pero ambos no son perfectos. Ocurre el problema interpersonal. ¿Pero por qué ocurre? Porque son de mal carácter los dos, porque no se entienden, no hay empatía. La Biblia nos dice: hay un problema fundamental, estamos separados de Dios. El versículo 17 dice: y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Al ser humano le dice: por cuando tú has caído, toda la tierra va a caer, toda la tierra va a ser maldita, porque el ser humano se ha separado de Dios. Y le dice: ahora vas a comer con dolor de ella todos los días de tu vida. La gente hoy piensa que trabajando mucho, que esmerándose mucho, puede salir adelante. Y si no me alcanza un trabajo, pues me consigo otro. Y si no me alcanzo con 2 trabajos, pues me consigo otro. Y toda la vida vive el hombre trabajando, pero ¿qué llega a ocurrir? El ser humano nunca le alcanza. La Biblia dice: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Este problema entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué el ser humano vive tan afanado? ¿Por qué el ser humano siempre le falta? Es que está separado de Dios.
Y el versículo 19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El ser humano tiene ahora la condena más grande de todo lo que le puede pasar. El ser humano era hijo de Dios. El ser humano era imagen de Dios. El ser humano era semejanza de Dios, era mayordomo de Dios. Ahora Dios le dice: eres polvo. No eres diferente a una materia inorgánica. Eres polvo y al polvo volverás. El ser humano separado de Dios experimenta la muerte física, la muerte espiritual, la muerte en todo sentido entra el ser humano. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Pero no se termina aquí. El versículo 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora Adán le pone el nombre a Eva, algo muy curioso que luego podremos investigar. Pero ¿por qué le pone a Eva? Es que ella era la madre de todos los vivientes. Toda la descendencia humana, toda la raza humana ahora va a estar en esta misma condición, separados de Dios. Y por la separación de Dios viene el problema del dolor, viene el problema interpersonal, viene el problema ambiental, viene el problema económico, viene el problema de la salud, viene el problema de la muerte y viene el problema de los hijos. Todos los problemas que hoy la iglesia está intentando atacar viene porque estamos separados de Dios. Hoy la gente intenta resolver este problema paso a paso. Si tienes un problema mental, ve al psicólogo. Si tienes un problema de salud, ve al doctor o cuídate. Si tienes un problema de economía, oramos por un trabajo para ti. La iglesia ataca esos problemas. Pero la Biblia nos dice: todo esto realmente surge de una cosa. Es como si usted tuviese un árbol que fuera fuerte y que diera frutos, y usted no quiere esos frutos porque esos frutos son dolor. Y entonces lo que usted hace es arrancar estas ramas, podar estas ramas. ¿Pero qué está haciendo usted ahí? Realmente usted corta una rama y en el momento no está. 3 meses después esta rama vuelve a florecer y es mucho más fuerte. El ser humano hace eso con sus problemas. Poda la rama, intenta quitar el problema. Pero cuando resuelve un problema, se aparecen 3. Cuando se resuelven los 3, aparecen 9. Y así sucesivamente. El ser humano no sabe cómo resolver su problema. Es porque ignora el verdadero problema que la Biblia nos dice. El problema no es la salud. El problema no es la economía. El problema no es el trabajo. El problema no es la moral y la ética. El problema es que estamos separados de Dios. Gracias al pecado. Y gracias a Satanás viene ese pecado. Ese es el problema del ser espiritual. Realmente por Satanás viene el pecado y por el pecado estamos separados de Dios. Por estar separados de Dios vienen todos esos problemas. Realmente esos 3 problemas que menciono, Satanás, el pecado y la separación de Dios, son como la raíz de este árbol hipotético del que les estoy hablando. Y si usted quiere quitar realmente este árbol, usted tiene que arrancarlo de raíz. Tiene que haber alguna manera de vencer a Satanás, de resolver el pecado y de acercarnos a Dios nuevamente. El asunto es que el ser humano no lo puede hacer por su cuenta. El ser humano no es lo suficientemente hábil para poder resolver su pecado. ¿Qué hombre puede resolver su pecado? Ninguno. ¿Qué hombre puede resolver el problema de Satanás en su vida? ¿Qué hombre puede acercarse a Dios por su cuenta? El ser humano ha inventado la religión. El ser humano ha inventado pues la buena obra. El ser humano ha inventado todo tipo de cosas con tal de acercarse a Dios. Pero realmente en Jeremías capítulo 2 versículo 13 nos dice cómo es este esfuerzo. Jeremías capítulo 2 versículo 13 nos dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males ha hecho el pueblo de Dios, dice la Biblia. Nos hemos alejado de Dios, estamos separados de Dios e intentamos cavar por nuestra cuenta cisternas rotas que no retienen el agua. El ser humano se esfuerza, y muchísimo, pero se esfuerza para resolver su problema de manera que no involucre volver a Dios. El ser humano inventa la religión, el ser humano inventa la ciencia, el ser humano inventa todo tipo de buenas obras, pero la buena obra no borra el pecado. La religión no vence a Satanás y la ciencia no me acerca a Dios. Así que el ser humano tiene un problema tan grave que él mismo no puede resolver. Por eso Dios, en su misericordia, Él promete realmente cuál es la solución a este problema. Desde un inicio, en Génesis capítulo 3 versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar.
Desde el momento en el que se da el problema, Dios está prometiendo: yo voy a enviar a alguien nacido de mujer para que destruya la cabeza de la serpiente. En otras palabras, va a haber una respuesta para solventar el problema de Satanás. Si nosotros vemos en Isaías capítulo 53, versículo 6, Isaías 53, 6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí nos está diciendo: nosotros no podemos lidiar con nuestro pecado. Pero aquí dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien por su lado, pero Jehová va a cargar sobre él, el que Dios promete, todo el pecado de nosotros. Va a haber una solución perfecta y definitiva para el pecado del ser humano. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En otras palabras, el Señor mismo les va a indicar: una virgen va a concebir, una virgen va a tener un hijo, y a este hijo le van a llamar Emmanuel, o Dios con nosotros. En otras palabras, este hijo de mujer va a hacer esa conexión para restaurar Emmanuel. Él va a ser Dios con nosotros. El problema de la separación con Dios se iba a resolver por medio de este hijo de virgen. Y como ustedes son cristianos lo saben, pero toda la Biblia está hablando de un tema. Realmente Adán y Eva hablaron de un tema, Caín y Abel hablaron de un tema, Noé habló de un tema, Abraham habló de un tema, Isaac, Jacob, todos ellos hablaron de un solo tema. Los profetas hablaron de un tema, los reyes hablaron de un tema. Todos ellos de varias maneras daban testimonio de aquel que iba a venir a resolver el problema del ser humano. Él iba a venir a reunirnos con Dios, Él iba a venir a quebrantar el pecado, Él iba a venir a reunirnos con Dios. Y a este alguien Dios le pone el Mesías. Y es una palabra que hemos oído mucho, Mesías. ¿Pero qué significa Mesías? Mesías es una palabra en hebreo y significa ungido. Ungido. Porque Dios le pone algo tan importante, ungido. Dios no es alguien que pone nombres al azar. Siempre los nombres de la Biblia tienen un significado muy importante. Y en este caso Dios dice que el que Él promete como respuesta de toda la humanidad es el ungido. ¿Por qué el ungido? En la antigüedad solo se ungían a 3 oficios. El Pentateuco de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, nos hablan de los sacerdotes principalmente. Y los sacerdotes eran ungidos. Los sacerdotes eran ungidos y su función principal de muchas cosas que tenían que hacer era resolver el problema del pecado, sacrificar por el pecado. Pero los sacerdotes, por mucho que hacían, por mucho que se dedicaban, por mucha sangre que derramasen, no podían resolver el problema del pecado permanentemente. Una persona pecaba, se sacrificaba y otra vez volvía a pecar la persona. Era como un cubierto desechable. Pues usted lo usaba una vez y otra vez lo tenía que volver a hacer, y una y otra vez. Y el pecado no se acababa nunca. Los sacerdotes no podían resolver el pecado. Por lo tanto, Dios estaba diciendo: un sacerdote humano no puede resolver el pecado. Lo que usted necesita no es un sacerdote humano. Lo que usted necesita es al verdadero sumo sacerdote de Dios, el ungido. Luego del Pentateuco de Moisés podemos ver los libros históricos. Y los libros históricos principalmente hablan de los reyes. Y los reyes tenían una función. Tenían que gobernar a su pueblo y tenían que guardar a su pueblo del enemigo. Los reyes del Antiguo Testamento eran reyes guerreros, no eran reyes solamente administrativos. Y ellos tenían la labor de ganar la batalla y vencer al enemigo. El problema era que los reyes no podían vencer al verdadero enemigo, que es Satanás. Dios a través de los libros históricos nos cuenta de todos los reyes, y el rey más exaltado, el rey más admirable es el rey David. Y este rey David también falló ante Dios. Muchos hoy quieren ser como David, pero David fue un fornicario, David fue un asesino, y David en sus últimos días no confió en el Señor. Decidió hacer un censo para poder ver su propia fuerza militar en vez de depender del Señor. David no fue perfecto. David hizo muchas cosas importantes, pero no fue el verdadero rey. Dios estaba diciendo: lo que usted necesita no es a un rey humano. Lo que usted necesita es al verdadero rey que vaya a derrotar al verdadero enemigo. Los reyes eran ungidos. Y por último, los profetas también eran ungidos. Y si nosotros vemos en la última parte del Antiguo Testamento, vemos los escritos de los profetas. Y los profetas tenían una sola labor: la voz de Dios. Lo que Dios decía lo comunicaban al resto del pueblo. Era un puente entre Dios y el pueblo. Pero los profetas también fallaban. Los profetas no podían reunir perfectamente a Dios y a su pueblo.
Por eso Dios estaba diciendo a través de todos los escritos de los profetas: yo voy a enviar a ese que verdaderamente es el verdadero profeta. El verdadero profeta que va a restaurar la relación con Dios. El verdadero sacerdote, el verdadero rey y el verdadero profeta. A ese yo voy a enviar. Ese es el ungido, ese es el Mesías. Y esta palabra Mesías, que es en hebreo y ungido en español, tiene un equivalente en griego. Y esta palabra en griego es Christos. Yo voy a enviar al Cristo, yo voy a enviar el ungido. Y cuando venga ese ungido, todo el problema fundamental del hombre se va a acabar. Los israelitas anhelaban a ese Cristo. Los israelitas esperaban a ese Cristo con todas sus ansias. Llegó uno llamado Jesús. Y Jesús hizo todas esas cosas. Él sanó enfermedades. Él habló con las personas que estaban corruptas. Él denunció a muchas personas en su pecado. Hizo muchas cosas, pero lo que verdaderamente Jesús viene a hacer es la obra de Cristo. Él viene a derrotar a Satanás. Si nosotros vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos 2:14 dice de esta manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él vino a morir. Jesús vino a morir por nosotros, porque nos dice: Él participó de la carne y de la sangre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Por medio de su cruz y por medio de su resurrección, Jesús cumple el oficio del verdadero rey que destrona al usurpador de este siglo. Él es aquel que vence a Satanás completamente y Él se corona como verdadero rey de reyes. Si nosotros vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 12, Hebreos 9, versículo 12 nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No por sangre de machos cabríos, no por sangre de becerros ni de ningún tipo de animal. Él dio su sangre. Dios dio su sangre para que Él pudiera hacer una eterna redención. No una redención que se acaba cuando pecamos otra vez. No una redención que se acaba cuando el pueblo otra vez cae en idolatría. Una redención que es eterna, porque una gota de la sangre de ese Cristo es suficiente para resolver todo el problema del pecado del hombre, del pasado, del presente, del futuro, y lo hace de una vez eternamente y perfectamente. Él funge esta obra como el verdadero sumo sacerdote de Dios. Un sacerdote no de la línea de un hombre, sino según el orden de Melquisedec. Una línea eterna que viene a ser un sacerdocio eterno. Si vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Había una pared, un velo muy fuerte que separaba al hombre de Dios. Si nosotros vemos en el tabernáculo, nosotros vemos que hay un velo partiendo el lugar santo del Santísimo. Entonces nosotros vemos que este velo no solamente era este velo del templo, sino hablaba acerca de la división que el hombre tenía de la presencia de Dios. Ahora aquí nos dice: debido a que Él se partió en esa cruz, debido a que su carne fue partida en esa cruz, es que ese velo se partió. Aquí nos dice que el velo es su carne, y que por medio de este velo partido es que nosotros ahora podemos entrar a la presencia de Dios con de nuevo. Encontrarse con Dios era temible en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios mataba al pecador. Nosotros, aún siendo pecadores hoy, vestidos de esta sangre del Señor, podemos entrar ante Él confiadamente. Por eso es que Él puede decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el verdadero profeta quien nos ha acercado a Dios, ha abierto un camino nuevo y vivo para que nosotros estemos con Dios. Verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. Él es el Cristo. Solo hay un Cristo que ha hecho todo esto. Más de 300 profecías hay para indicar quién es ese Cristo, pero solo hay uno que ha cumplido toda esta obra, y se llama Jesús. Por eso es que el mensaje de toda la Biblia es que este Jesús que vino a estar en la cruz y en la resurrección, Él es el Cristo. Él es el verdadero rey que ha derrotado a Satanás, el verdadero sacerdote que ha expiado el pecado de la humanidad, y el verdadero profeta que nos acerca a Dios. Y si yo ya estoy con Dios por medio de Él, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hasta aquí todo suena normal. Hasta aquí mucha gente ha escuchado muy bien.
Y hasta aquí muchas personas dicen esto es algo normal que yo ya he oído. Pero si nosotros nos dirigimos a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, vemos el problema de la iglesia un poco más inéditamente. Mateo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús ya había desempeñado su ministerio público aquí. Ya había mostrado sus milagros, ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Pero nosotros vemos que cuando Jesús le pregunta a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo?, responden de una forma muy curiosa. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista era conocido por sus actos políticos y porque él estaba pegado mucho a la ley. Él era alguien que quería que todos vivieran justamente. El mensaje de Juan el Bautista era producir frutos dignos de arrepentimiento. Si usted tiene 2 abrigos, dele uno al que no tiene. Si usted es cobrador de impuestos, no extorsione. Si usted es soldado, entonces no abuse de su derecho de ser soldado. Entre otras cosas, Juan el Bautista hablaba de una vida muy justa, tanto que perdió la cabeza ante el rey por denunciar al rey. Y la gente decía: Jesús, tú eres como Juan el Bautista. Jesús, tú eres un hombre que me va a ordenar la vida. Jesús, tú eres un hombre que quieres que viva una vida mejor, que yo guarde ciertas reglas. Pero Jesús no le respondió nada. Otros decían: tú eres como Elías. Y Elías era el profeta de poder y de milagros y de grandes portentos. Nosotros vemos cómo llovía fuego con él, vemos cómo se mojaba el vellón, no se mojaba el vellón, vemos muchas obras de Dios en Elías. Y nosotros vemos que la gente veía a Jesús y miraba los portentos de Jesús y decía: tú eres como Elías, tú eres un hombre de poder, tú eres un hombre de sanidad, tú eres un hombre de milagros. Pero Jesús no le respondió nada. Otros decían que era como Jeremías, y Jeremías se conoce como el profeta llorón. Era alguien que lloró mucho por su pueblo, era alguien que se compadecía de los huérfanos y de las viudas, era alguien que tenía una caridad y un amor impresionante para con su prójimo. Y la gente veía a Jesús de esta manera: Jesús, tú eres un hombre que viene a amar al prójimo. Jesús, tú eres un hombre que viene a ejercer la caridad con las personas. Pero Jesús no le respondió nada. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? La iglesia hoy dice conocer a Jesús. La iglesia hoy dice que tiene a Jesús como su Señor. La iglesia hoy dice que vive por Jesús. Sin embargo, cuando se le pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo?, la iglesia no sabe responder. Para hoy la iglesia, Jesús es un hombre político, es un hombre que va a venir a restaurar el orden en todo el país, y por eso nosotros tenemos que apoyar a Jesús de una forma política. La gente piensa que Jesús es Juan el Bautista hoy también, como una figura política, como una figura que me va a poner orden en la vida. Jesús, claro que tenía algunos elementos de esto, pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino a morir en una cruz para que simplemente fuéramos mejores personas. O nos dicen que Jesús es como Elías, que es un hombre de poder y de milagros, y entonces cuando requieren de un milagro, cuando requieren de un portento o de una obra sobrenatural de Dios, una visión y un estremecimiento, la gente va a Jesús pensando que Él es el hombre de milagros, el milagrero que les va a venir a dar una experiencia sobrenatural. Eso es lo que la gente hoy cree de Jesús. Pero el Hijo de Dios no vino a morir en una cruz para que nosotros tengamos una sanidad o para que nosotros tengamos una experiencia sobrenatural. Otros dicen que Jesús es como Jeremías. Si usted cree en Jesús, tiene que amar al prójimo. Si usted cree en Jesús, tiene que construirle casas a los pobres. Si usted cree en Jesús, tiene que alimentar a los que no tienen. Eso es perfecto, háganlo. Como ser humano, háganlo. Pero el gobierno lo puede hacer también. Los budistas lo pueden hacer también. El Hijo de Dios no vino para que yo sea una persona más bondadosa, para que reformara mi vida. ¿Qué es a lo que vino Jesús verdaderamente? Cuando Jesús escucha esta respuesta, se queda en silencio, pero luego le pregunta a los discípulos: ¿y vosotros? Los que dicen ser cristianos, los que dicen que van a salvar al mundo, los que dicen que van a salvar a Colombia, los que dicen me llaman Señor, ¿vosotros quién decís que soy yo? Esta es la pregunta que Dios está haciendo a todo el mundo hoy. A toda la iglesia hoy Dios pregunta: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y de los 12 discípulos no se amontonan, no levantan todas las manos al mismo tiempo, no, solo uno responde. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se alegra sobremanera cuando él escucha eso, porque él le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás.
esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto no se puede obtener por conocimiento. La verdad de que Jesús es el Cristo, yo no la puedo tener por un conocimiento académico. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Quiere decir que todo mi problema espiritual ha sido resuelto completamente por la cruz y por la resurrección, y que cuando yo estoy con Dios ahora, entonces no me falta nada. Y eso le había sido revelado a Pedro. Pedro, tú eres bendecido. Pedro, tú eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre Pedro? Sobre la revelación, sobre el mensaje, sobre el evangelio, que Jesús es el Cristo, sobre esta verdad que vence a todo el mundo. Sobre esto yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy la iglesia está siendo vencida, o está venciendo a las puertas del Hades. Hoy, ¿cómo está la iglesia? Y si está siendo vencida, ¿por qué está siendo vencida? Una de dos: o Jesús mintió y sí puede haber una iglesia sobre la roca que sea vencida, o dos, no somos esa iglesia de la que Jesús había hablado. Una de dos. Muchos han construido sobre la arena, y por eso es que ven que se cae su ministerio. Por eso es que ven que como creyentes no tienen fuerzas. Por eso es que ven que su fe se encuentra diferente al de la Biblia. Hoy mucha gente piensa que cree en Jesús como el Cristo, pero si nosotros preguntamos esto verdaderamente, nos damos cuenta de que no. Hoy la mayoría de los cristianos, ¿cómo ora? Por ejemplo, cuando el cristiano ora, muchos pastores hay aquí y ustedes lo saben, cuando los cristianos oran en la iglesia, ellos oran de una forma que es así generalmente: Dios, gracias por un nuevo día de vida, gracias por permitirme venir hoy a tu casa. Señor, yo necesito que me proveas para mi trabajo. Señor, yo necesito que bendigas a mis hijos. Señor, yo necesito que guardes mi salud. Generalmente va algo así la oración, ¿no? Y usted va a la iglesia católica y los católicos oran. ¿Y qué oran los católicos? Señor, gracias por un nuevo día de vida. Señor, gracias por permitirme venir aquí. Señor, necesito que proveas para mi trabajo. Señor, necesito que tú guardes mi salud. Señor, necesito que bendigas a mis hijos. Y usted va con los musulmanes, y los musulmanes oran 5 veces al día. ¿Y qué le piden a su Señor? Señor, gracias por dejarme estar aquí. Señor, yo te pido que me bendigas. Señor, yo necesito que bendigas a mis hijos. Señor, yo necesito para mi salud. Y usted va con los budistas y con los chamanes, y toda la gente está pidiendo lo mismo. Entonces nosotros vemos por qué la iglesia hoy está al mismo nivel de fe que un creyente idólatra. ¿Por qué hoy los creyentes están idolatrando de la misma manera que las demás religiones? ¿Por qué? ¿No se supone que nuestra cruz y la resurrección es todo? ¿No se supone que la cruz y la resurrección de Jesús consumó todo? Pero el cristiano no lo cree. Piensa que lo cree, pero no lo cree. Por eso es que todavía seguimos esmerándonos mucho en dar ofrenda para vencer a Satanás, cuando la Biblia nos dice: Él ya ha sido vencido en esa cruz y en esa resurrección. Amén. Por eso es que intentamos vencer todavía el pecado con nuestra ética y moral, cuando la Biblia nos dice: la sangre de Él es la respuesta. Por eso es que intentamos acercarnos a Dios por medio de alguna alabanza o alguna euforia emocional, cuando la Biblia nos dice: Él es el único camino para acercarnos a Dios. Los cristianos hoy no creen. Así de simple. ¿Por qué no creen? Porque el evangelio no ha sido proclamado. ¿Y por qué el evangelio no ha sido proclamado? Porque los predicadores no conocemos el evangelio, no creemos el evangelio. ¿Qué es lo que hace falta en el mundo? Verdaderamente piénselo. ¿Cómo usted puede salvar a su familia? ¿Cómo usted va a salvar a toda esta región de Villavicencio? ¿Cómo usted va a salvar a todo el Meta? ¿Cómo va a salvar a toda Colombia y al mundo que le fue encomendado a usted? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué lo va a salvar? Charlas motivacionales no van a salvar a nadie. El consuelo se esfuma en un momento. Las técnicas de ganar dinero, eso no salva. Lo único que salva es el mensaje del evangelio. Y el evangelio es que Jesús es el Cristo. Amén. Si yo he creído que Jesús es el Cristo, entonces quiere decir que todo mi problema no es problema. Quiere decir que cuando yo estoy con Dios por medio de Él, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Asegúrese primero que Jehová sea su pastor, por favor. Amén. ¿Cómo Jehová puede ser su pastor? ¿Cómo es que Jehová puede ser su pastor? Solamente cuando usted cree en el evangelio, que Jesús es el Cristo. Cuando Jehová es su pastor, entonces ocurre algo. En su vida van a seguir habiendo altibajos. En su vida pueden haber cosas que se muevan, pueden haber ocasiones difíciles. El Señor lo decía: en el mundo tendréis aflicción. Van a tener aflicción. Pero entiendan una cosa: realmente en Cristo
todo está consumado. El problema ya no es problema. Se los pongo de esta manera. Puede ser que yo tenga una enfermedad y no esté con Dios. Eso es un problema. Puedo yo estar perfectamente sano y no estar con Dios. Eso es un problema. Puede ser que yo sea pobre y no esté con Dios. Eso es un problema. Puede ser que yo tenga mucho dinero y no esté con Dios. Eso es un problema. Conversamente, ¿qué pasa si estoy con Dios? ¿Puedo tener mucho dinero y estoy con Dios? No es problema. ¿Puedo estar pobre y estar con Dios? No es un problema. Puede ser que yo tenga problemas de la salud y estoy con Dios. No es un problema. Cuando yo pienso y cuando yo realmente creo, según el Evangelio, que yo estoy con Dios debido a que el Evangelio se ha hecho verdad en mí, entonces nada es un problema. Dejo de vivir para mi problema. La mayoría de la gente vive para resolver sus problemas día a día. ¿Por qué usted se levanta cada mañana? ¿Por qué la gente se levanta? Porque tiene que trabajar. ¿Y por qué tiene que trabajar? Para resolver sus problemas. La mayoría de la gente vive para resolver sus problemas. Pero yo entiendo una vez con el Evangelio que todo el problema ya no es problema. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 15 en adelante dice: y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió para que yo ya no viva para mí mismo, dice la Biblia. Hoy el cristiano vive para sí mismo. ¿Por qué? Porque no ha creído en Él, porque no tiene vida en Él. Dice que Él murió para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es que antes nosotros conocíamos las cosas según la carne, juzgábamos según la carne, juzgábamos según el beneficio que eso nos iba a traer en el cuerpo material. Pero una vez que hemos creído que Jesús es el Cristo, yo ya no veo a la persona que me cae mal, yo ya no veo a la persona que me cae bien, yo ya no veo a la persona que me va a dar una oportunidad de lucro. Yo ahora veo, esta persona necesita el Evangelio. Yo necesito el Evangelio. Aquella otra persona necesita el Evangelio. Me podrá caer mal, pero necesita él el Evangelio. Esta persona me cae muy bien, pero necesita el Evangelio. Veo todas las cosas en servicio de lo que Dios desea. Y Dios desea que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir por Dios? Realmente viendo las cosas de esta manera, cuando yo ya no vivo por mí mismo, cuando yo veo las cosas según Dios y aún a Cristo, ya no lo veo como un dispensador de bendiciones. Cuando a Cristo realmente yo lo veo como lo que me dice la Biblia, entonces el versículo 17 se hace realidad en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No se ha preguntado por qué en la iglesia utilizamos tanto este versículo, pero nunca la gente cambia? Tú ahora has venido a la iglesia, has hecho la oración de fe y eres nueva criatura, pero usted lo ve a la semana regresando al mismo patrón de siempre. Tú ahora estás en la iglesia, eres nacido de nuevo, has estudiado la Biblia, pero al mes esta persona luego se encuentra en lo mismo de siempre. ¿Por qué? ¿Por qué no somos nueva criatura cuando la Biblia nos dice que deberíamos de ser nueva criatura? Es que no hemos creído que Jesús es el Cristo. Pero cuando creemos que Jesús es el Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y tenemos una comisión, tenemos una razón de existir aquí. Versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El cristiano hoy tiene que hacer algo en esta tierra. Cuando ha creído que Jesús es el Cristo, todo el problema ya no es problema. Por lo tanto, yo ya no vivo para mí mismo, sino para el Señor. ¿Cómo puedo vivir por el Señor? Esa es la pregunta que muchos cristianos se hacen. Señor, déjame cumplir tu voluntad. Señor, yo quiero vivir según tu voluntad. Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Pero qué es eso? 20 años oramos por eso y no hay respuesta. 30 años y no entendemos todavía. 40 años y no entendemos todavía. Y pasamos toda la vida pidiendo por lo mismo, aunque queremos agradar al Señor. Primero tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Y después hacer su voluntad. Y afortunadamente la Biblia nos dice exactamente cuál es la voluntad de Dios. Si vemos en Juan, vamos a ver en Juan capítulo 6, versículos 39 y 40.
Juan 6, 39 y 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios no es construir un gran templo. La voluntad de Dios no es tener una gran denominación. La voluntad de Dios no se trata de hacer o no hacer necesariamente. Aquí nos dice: la voluntad de Dios consiste en dos cosas. Y la Biblia habla mucho de la voluntad de Dios, pero Jesús aquí está hablando. Y dice: uno, que todo aquel que vea al Hijo pueda creer verdaderamente en Él. En otras palabras, que se pueda creer que Jesús es el Cristo verdaderamente. Eso es la voluntad de Dios, que usted crea en el Evangelio. Y segundo, que ninguno de lo que les es dado a Él se pierda. En eso entra la evangelización mundial. La evangelización mundial se tiene que cumplir. El Señor está esperando a que la iglesia se active. El Señor está esperando a que la iglesia retome el Evangelio, cobre vida y que salve a todo el mundo, porque así Él podrá venir. Pero primeramente yo tengo que creer. ¿Por qué le cuesta a la gente evangelizar? Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no tengo el Evangelio, yo no puedo dar el Evangelio. Evangelizar no es decir venga a mi iglesia. Evangelizar no es decir Jesús te ama. Evangelizar no es decir mira, lee este folletito. Evangelizar es dar la respuesta que yo tengo a la persona que necesita esa respuesta. Amén. Es compartir el Evangelio. Pero yo tengo que tener el Evangelio primeramente para eso. ¿Por qué Villavicencio sigue así? Yo no conozco muy bien a Villavicencio, pero yo entiendo que Villavicencio no ha sido evangelizado. ¿Por qué? Porque el cristiano hoy necesita el Evangelio primero. Yo les insto, por favor, que estén realmente meditando este Evangelio. Por favor, tomen mis palabras con mucha seriedad. Yo quiero decirles, no crean lo que yo digo, crean lo que Dios les está hablando en este momento por medio de la palabra. Y si esta palabra es verdadera, si el Evangelio verdaderamente es que Jesús es el Cristo, y si este es el mensaje de Dios para su vida, y usted es la persona que va a salvar a Villavicencio, por favor, dé su vida para salvar a Villavicencio. Nosotros le queremos ayudar en todo lo posible para eso. Pero si usted considera que esta palabra es algo que usted ya sabía, algo que es un mensaje bonito, pero que realmente no va a hacer mucho, muchas gracias por escucharme. Pero si usted realmente cree en esta palabra, y si esta palabra viene de parte de Dios, dé su vida por ella. Porque el Señor realmente no nos preguntará más otra cosa. Esto es lo que nos dirá en el día de su venida. Yo les insto, por favor, a que crean que Jesús es el Cristo y que el Señor les revele esta palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido. Señor, Villavicencio se está perdiendo sin el Evangelio. Pero Señor, tú nos has mostrado a través de la Biblia un poco de lo que es el Evangelio, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, nuestro problema no es físico, sino es espiritual. Señor, estamos separados de ti por el pecado y por Satanás, Señor, y tú has enviado al Cristo como la única respuesta, Señor, para poder dar solución a este problema que nosotros no podemos resolver. Señor, ya venciste a Satanás. Señor, ya venciste el pecado. Señor, tú ya nos abriste un camino para estar con Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Señor, permite que este Evangelio sea revelado a todo aquel que te place. Señor, revélale cada día más este Evangelio. Y Señor, usa su vida para salvar a Villavicencio, a Meta, a toda Colombia, Señor, y a toda Sudamérica y el mundo. Porque Señor, tú anhelas fervientemente manifestarte, y la manifestación de los hijos de Dios es anhelada por esta tierra, Señor. Permita, Señor, esta gracia sobre la vida de aquellos que están en este lugar y que escuchan también, Señor, la misión. Te agradecemos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén.